Bien, vamos a desarrollar los ejercicios, 3 ejercicios que tomamos en esta práctica calificada de razones trigonométricas. Vemos el dato que nos dan que la tangente de alfa vale 0,5, ¿no? 0,5. Y nos dice ayer el coseno de alfa. Muy bien, vamos a empezar por el dato, ¿ya? Este dato nos va a decir varias cosas sobre el triángulo. El dato es de que la tangente de alfa es 0,5. Pero 0,5, bueno, lo voy a copiar acá de nuevo, es un número decimal. ¿Y cómo lo podemos pasar a fracción? Recuerden que lo expliqué, era 5 sobre 10. ¿Por qué 10? Porque después de la coma había un solo número, un solo decimal, 10. Si es que después de la coma hubieran 2, sería 100. O si es que hubieran 3, sería 1000, y así sucesivamente. 5 entre 10. Muy bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Nos damos cuenta que 5 y 10 se pueden simplificar. Quinta y quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 10, 2. ¿Tenemos cuánto? Tenemos que la tangente de alfa es 1/2. Entonces, ¿qué más? Hasta ahí está todo bien. Recordemos que la tangente, porque estamos en la tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, esa es la fórmula en la teoría. Entonces, nos damos cuenta que el cateto opuesto va a ser 1 y el cateto adyacente va a ser 2. Automáticamente debemos de dibujar nuestro triángulo rectángulo para poner esos datos. Por favor, se dibuja bien un ángulo recto, se dibuja el ángulo y llenamos datos. Cateto opuesto. Opuesto significa que el que se opone al ángulo, el que está mirando al ángulo, ahí vale 1. El cateto adyacente es el que está a su lado, 2. Ahora, del triángulo, ¿qué dato nos falta? La hipotenusa. Le ponemos X. Y para hallar esa X vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Desarrollamos 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, la suma es 5. Y el X estaba al cuadrado y ese cuadrado pasa como raíz. Sería raíz de 5 vale X. Ahora nos vamos por la pregunta. ¿Qué me están pidiendo? Coseno de alfa. Y el coseno, según fórmula, es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es el adyacente? El adyacente viene a ser el que está a su lado. ¿Cuánto es? 2. Y la hipotenusa, X. A ver, repito. El adyacente es 2 y la hipotenusa es X, pero X ya hemos hallado el valor, raíz de 5. Y ahí sería la respuesta de la pregunta 1. 2 sobre raíz de 5. La pregunta 2, muy parecido a la anterior. Me dan un dato también, entonces por ahí empiezo por el dato. ¿Cuál es el dato? De que no, leí mal. De que cotangente de tita, por favor, en la teoría hemos visto, le hemos escrito así, pero es lo mismo, ¿ya? Cot es lo mismo. Hace ratito también creo que vimos tan, es lo mismo que tangente, ya, es lo mismo, no hay que confundirnos. Algunos libros lo escriben de una manera, otros de otra. Muy bien, seguimos. Cotangente de tita vale 1 sobre raíz de 3. Ya, no podemos simplificar nada, simplemente tenemos que recordar que cotangente es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. De aquí deducimos que el cateto adyacente es 1 y que el cateto opuesto vale raíz de 3. Automáticamente debemos de dibujar nuestro triángulo. Nuestro triángulo, ángulo recto por acá, el ángulo tita por acá, el opuesto, el que está ahí al frente, ¿vale cuánto? Raíz de 3. Y el adyacente vale 1. Ponemos X para hallar la hipotenusa, Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. X al cuadrado baja, la raíz de 3 al cuadrado, recordemos que la raíz se va con el exponente, nos quedaría 3, 1 al cuadrado 1, esto me resulta 3 más 1, 4, pero el X estaba con su cuadrado, entonces pasa como raíz.
cuadrada. Y esto me sale que x vale 2. Entonces, x vale 2. Ahora leemos lo que nos pide. ¿Qué nos pide? El término, el enunciado E, que es seno al cuadrado de tita, más coseno al cuadrado de tita. A ver, seno al cuadrado, seno, cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto de tita? Por favor, veamos quién es el opuesto de tita. Ahí está, raíz de 3. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa era la x, nos salía 2. Y le he puesto al cuadrado porque el problema lo dice así, cuadrado. Coseno. Coseno es adyacente, el adyacente es 1 sobre hipotenusa, 2. Y también está al cuadrado. Desarrollamos. El cuadrado, vamos a hacerlo muy despacio, ¿ya? Afecta a los dos, tanto a la raíz de 3 y también al 2 de abajo. Así vamos a hacerlo. En el otro lado también, el cuadrado afecta al 1 y también al 2. Sigamos desarrollando. La raíz se va con su exponente, me queda 3. 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado 4. Recuerdo que estoy en una suma de fracciones homogéneas, se repite el 4, vean. Entonces, como tienen el mismo denominador, recuerdo que la solución, cuando eran homogéneas, se ponía el mismo denominador y sumaba los denominadores. O sea, 3 más 1 lo sumo. Sería 4. Y tengo 4 entre 4, que es 1. Respuesta de la 2. La 3. El último ejercicio. También me dan un dato con el cual puedo trabajar. Cotangente de tita es 3/5. Cotangente es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 3, cateto opuesto vale 5. ¿Qué hago? Dibujo mi triángulo. Mi triángulo, ángulo recto, el ángulo tita, el opuesto, ¿cuánto es? 5, el adyacente 3. Le pongo acá x en la hipotenusa. En esta práctica siempre nos faltaba hallar la hipotenusa, pero eso no es siempre, ¿ya? No es siempre. Pero siempre para Pitágoras ponemos la hipotenusa primero. Listo, ahí está. Desarrollamos 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 9 más 25, 34, y el x estaba con su cuadrado, pasa como raíz. Y ahí nos queda raíz de 34. Muy bien, reemplazamos en m. M nos dice secante menos tangente. Ya, secante es hipotenusa. Hipotenusa sobre adyacente. ¿Quién es el adyacente del ángulo? El que está al lado es 3. 3. Menos tangente. Tangente es cateto opuesto. ¿Quién es el opuesto del ángulo tita? Miremos. Cateto opuesto, que es 5, sobre cateto adyacente, que es 3. Y de nuevo observamos que hay una resta de fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque se repite el mismo número 3. Homogéneas, entonces ponemos el 3 y operamos la parte de arriba, si es que está con más, si es que está con menos. En este caso es raíz de 34 menos 5. Y ahí se acabó todo, no podemos hacer nada más. Eso es todo.